Los abogados de los 4 militares detenidos por su presunta participación en el caso de Iguala, el caso de Ayotzinapa, van a proceder penalmente contra Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. Durante una conferencia dijeron que el informe presentado el 18 de agosto está basado en temas políticos y tiene información manipulada con el fin de fabricar culpables, ¿no? Y así beneficiar la imagen del gobierno. Dijeron que están dependiendo de lo que puedan acreditar y van a imponer quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y probablemente denuncias en todas las autoridades correspondientes. Oigan, y un autobús que transportaba a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa chocó contra un camión de carga en la carretera Iguala a Chilpancingo cuando regresaban a la capital de Guerrero después de haber protestado en Iguala. De acuerdo con los normalistas que viajaban en el autobús de la empresa Estrella de Oro con el número económico, ahí ven, 1581, en el puente de Mezcala, el chofer del camión de carga invadió su carril cuando quiso esquivar una moto y se impactó con la parte derecha del camión, justo en donde no viajaba nadie, por lo que no se reportaron ningún tipo de heridos. Oigan, ya hace poco más de 8 años, la corrupción en el servicio público mexicano cobró una dimensión que no había tenido antes. 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos, por lo que parece ser una red de colusión entre la Policía Estatal de Guerrero, el 27 Batallón de Infantería del Ejército y la banda criminal Guerreros Unidos. A 8 años de esta atrocidad, todavía queda mucho por esclarecer. La opacidad, los encubrimientos e inconsistencias siguen siendo la marca de la casa en el caso que sin duda pertenece a las páginas más oscuras de la historia mexicana. De esto vamos a estar hablando hoy en la mesa de miércoles. Está con nosotros Javier Oliva Posada, profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También está José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, está aquí también con nosotros. Y el diputado Gonzalo Espina Miranda, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en el Congreso de la Ciudad de México. Oiga, pues justo esta semana, desde el lunes, tenemos mucha presencia, ¿no?, de este tema en los medios, en la discusión pública. Y quería empezar esta discusión, si quieres empezamos contigo, José Antonio. ¿Cómo ves el caso estando a 8 años de esta tragedia? No, sin duda alguna tendría que empezar diciendo que es una de las páginas que ha marcado la historia contemporánea de este país. No podríamos entender el México actual sin lo que ocurrió el 26 de septiembre de hace 8 años. Y claro, yo redondearía, para decirlo de forma categórica, pone de relieve algunas de las características que hoy son México: corrupción, impunidad, crimen organizado, violaciones de derechos humanos, discriminación y un largo etcétera que desafortunadamente caracteriza a nuestro país y que no hemos podido dar una respuesta, no solo las instituciones, sino la sociedad misma. Estamos aún quedando a deber con estos hechos trágicos de Guerrero. ¿Ves que estamos viendo una fuerte incompetencia, Javier, del Estado mexicano frente a este caso? Bueno, indudablemente que el proceso judicial ha sido muy complicado. Este es el 4º informe que recibimos de los acontecimientos de Iguala, que no fue en Ayotzinapa, sino fue en Iguala, sí, que es muy importante aclararlo. Y que pues evidentemente tiene que ver con una serie de colusiones entre el poder político y el crimen organizado, como está claramente demostrado en el caso de la presidencia municipal en aquel momento, de Abarca y su esposa, y las relaciones pues fraternales, ¿no?, porque sus 2 hermanos, líderes de Guerreros Unidos, claramente coludidos con los asuntos políticos del municipio de Iguala. Entonces, sí me parece que en ese sentido habría que profundizar en esas investigaciones y que, pues, lamentablemente el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, me parece que en un acto de oportunismo político está utilizando la información con fines que aún están por descubrirse. Ya. Diputado, ¿cómo ven desde, al menos el Congreso de la Ciudad de México? Yo sé que, la relación que guarda el tema de Guerrero con la Ciudad de México puede que esté un poco distante, pero al final el tinte político que ha tomado en todos lados es muy fuerte. Como decía Javier, pues muchos se han aprovechado mal de esta tragedia.
Entonces, desde el punto de vista político, es que es muy raro, muy extraño abordar, ¿no? este tipo de tragedias, porque no vemos que nadie se mueva para intentar esclarecer esta tragedia. Bueno, yo creo que esto ha sido algo muy complicado, muy simple, depende de cómo lo queramos ver. El tema de Ayotzinapa, teníamos la promesa del Ejecutivo actual de que lo iba a resolver, ¿no? Como todo en 5 minutos, lo cual pues no ha pasado con ninguno de los temas que se comprometió, y Ayotzinapa es uno de ellos, ¿no? Tenemos una comisión que está investigando, que en realidad no nos ha dicho absolutamente nada nuevo, nada que no sepamos. A ver, sabemos perfectamente que, como estábamos diciendo, pues estaba involucrado el presidente municipal, el cual está en la cárcel, el cual parece que van a exonerar, que una banda de delincuentes de allá fue el que los agarró y el que los mató, eso está comprobado. No sé qué más quieran probar. Desgraciadamente lo están usando con una bandera política, están lucrando con el dolor de las personas, porque, a ver, lo que queda muy claro es que estas personas, pues vivas, no van a regresar, ¿no? Está comprobado que están muertos. Lo único que están comprobando es querer agarrar culpables, esclarecer. Yo no sé qué tanto quiere esclarecer el gobierno. Creo que es una bandera política que el gobierno actual, hay que decirlo con sus nombres y con sus apellidos, López Obrador, ya no sabe qué hacer con él. Al final del día se comprometió a algo fantasioso que no va a pasar, porque al final del día, ¿qué vas a esclarecer? Ahorita están con dimes y diretes, ha habido 80 personas que han sido absueltas, liberadas. Entonces ya esto es un caos, ¿no? Ya se volvió algo absurdo que no tiene pies ni cabeza, ya no sabe ni qué decir, ¿no? Al final del día creo que fue algo que utilizó el actual presidente para llegar también al poder, como el tema de la inseguridad, que él mismo lo dijo, que en 1 minuto los narcotraficantes dejaban el narcotráfico y se iban a subir a los tractores por el hecho de él llegar. Igual dijo él que iba a esclarecer esto. Son 4 años de su gobierno y no se ha esclarecido absolutamente nada. Oye, José Antonio, ¿crees que, como dice aquí Gonzalo, estamos lejos o incluso es una utopía la solución, llegar a la verdad de lo que pasó en ese día? Pues no sé si una utopía, pero me queda claro que hay poderes fácticos en este país, más allá de los gobiernos formalmente electos. Claro que la mano del ejército está allí para dificultar el acceso a la justicia. Claro que hay intereses del crimen organizado también. Es decir, esta tragedia de los normalistas, yo quisiera subrayar, porque creo que poco se ha bajado, que si bien ocurrió con 43 personas jóvenes en el estado de Guerrero, eso es una situación que sigue ocurriendo en este país y llevamos al menos los últimos 2 o 3 sexenios con una violencia generalizada en este país por una lógica de que se pierde a veces la frontera entre autoridad y crimen organizado y los grupos delincuenciales. Y tenemos una sociedad, y así cierro la idea, que en algunos lugares busca procesos de seguridad comunitaria, organizarse, hacer algo, porque evidentemente la situación en el país es muy complicada, particularmente, hay que decirlo, para los sectores de la sociedad más vulnerables. Ya. Oye, comparte la visión de Gonzalo, que dice que con estos informes nuevos no tenemos nada que aporte. Yo diferiría en la parte donde lo cierto es que se intentó construir lo que se llamó una verdad histórica. Sí. Y esa verdad histórica sí ha quedado absolutamente derrumbada. Claro que cualitativamente es diferente decir, sintéticamente quemaron a los jóvenes en un basurero. Hoy tenemos muchos otros elementos que no estaban en ese escenario hace al menos 4 años, más o menos. Claro que hay un cambio cualitativo. El problema de fondo, en eso puedo coincidir, es que no ha habido acceso a verdad, justicia para las personas que fueron desaparecidas y sobre todo para sus familiares que les sobreviven. Oye, Javier, entonces ya el tema de la verdad histórica nos quedó completamente rebasada. ¿Tiene alguna utilidad, al menos en este punto de la... Bueno, lo que pasa es que son 4 informes, Carlos. Claro. Y mis compañeros de mesa sabemos muy bien que esos 4 informes llegan a la misma conclusión, ¿no? Y en esos términos, aquí lo importante y me parece fundamental
es analizar las estructuras, como bien apuntaba José Antonio, las estructuras locales del poder político, ¿no? Las colusiones. Son 3 policías municipales. A nivel municipal, ¿no? ¿Dices? Sí, la policía de Cocula, ¿no? La policía de Iguala, ¿no? Y de Huitusco. Entonces, aquí lo más importante es qué entramado había entre esas policías municipales y el crimen organizado. Yo ahí sí difiero completamente en el tema de la participación del ejército mexicano, porque ni modo que qué tendrían que salir a hacer. Digo, no tendría por qué salir a defender a quién, en qué circunstancias. Y a mí me parece que en estas circunstancias, el informe del subsecretario Alejandro Encinas, aprovechando cierto tipo de circunstancias, arroja, y como bien lo planteaste en la cápsula introductiva, arroja una acusación sin sustento. Sí. Es decir, un delincuente me puede acusar a mí, que estoy aquí con ustedes, de cualquier delito, y vale más la palabra del delincuente que yo, que soy profesor de la UNAM, o tú como diputado, o tú como líder social. Vale más la palabra de un delincuente que la mía. Entonces, por favor, démosle sustento, démosle argumentación, pruebas, no dichos, ¿eh? Y esto es muy importante señalarlo, porque lo que estamos analizando ahora son solo dichos. Uh-huh. Sí. Como se han resuelto varios juicios en Estados Unidos respecto a autoridades mexicanas. Entonces, ¿quién tiene más talante moral para acusar a quién? Sí, es como tu palabra contra la mía, ¿no? Y a ver quién gana en... No, bueno, pero yo te creo mucho a ti. Y a mis compañeros de mesa. Claro. Pero es que esto es muy importante señalarlo. Sí. Un delincuente tiene más veracidad su palabra que la mía. O sea, en ninguno de los informes de los 4 que han presentado hay un vestigio de evidencia más allá de declaraciones. ¿Por eso? No, es pregunta. No, lo estoy señalando. Okay. Son 4 informes, ¿eh? Sí. Son 4 informes. Y todos llegan a la misma conclusión, como bien lo apuntaba Antonio. O sea, todos llegan al mismo punto. Entonces, aquí la cuestión es cuál es la posibilidad política de hacer ciertos señalamientos sin sustento. Hoy tenemos a un general en situación de retiro, a ver, sujeto a proceso, no está acusado, no está probado, ni él ni sus subordinados. Esto que quede claro, ¿eh? Porque si no, entonces, pues aquí cualquiera puede ser señalado, ¿no? Sin ninguna prueba. Ya. Diputado, desde el punto de vista político, vimos esta semana la renuncia del fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, y ahora la Fiscalía ya no va a asignar a nadie dedicado a este caso. Como parte de grupos de oposición, ¿qué consideran esto como una especie de afrenta, como de, pues a lo mejor hasta de desdén hacia el grupo de los 43, de los familiares de los 43? Yo creo que ya, más allá, mi opinión es, la verdad histórica ya tienes construida. Mataron a 43 personas, está el crimen organizado involucrado, eso está probado. Tenemos un presidente municipal en la cárcel que está a punto de salir, y su esposa. Los señores o jóvenes están muertos, fueron a secuestrar un camión, los mató un grupo organizado de ahí. Creo que ya es intrascendente si los quemaron aquí o los quemaron acá. Eso ya es trascendente. Se está sacando raja política de esto. ¿Qué es lo que interesa aquí? Bueno, ¿y cuáles son los nuevos castigados del Ejecutivo en turno? Que el fiscal, porque detienes a entonces un Procurador General de la República, también como dice mi amigo Javier, como dice Javier, por un dicho, porque el fiscal es el procurador, el exprocurador general está detenido por dichos, ¿no? Porque ahorita también pues, te pueden detener por dichos. Sí, pues claro, pues por eso de hecho no quieren quitar ahí esa laguna que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en realidad. ¿Cuál es la verdad histórica? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Están sacando raja política esto totalmente. Porque al final del día, pues entonces, ¿qué cosas nuevas estás aportando? ¿A qué individuos o personas estás castigando nuevos? ¿No? Claro. Porque el procurador, si tú estás diciendo que el exprocurador, si construyó algo, que yo no estoy defendiendo a nadie, ¿no? Al final del día construyó algo, pues también ¿dónde está demostrado que construyó eso? Y al final del día el tema no es de la construcción, sino del hecho como tal.
Y el hecho es que mataron a 43 personas. Ese es el hecho. ¿Quién es el culpable responsable? ¿Ya está castigado? Esa sería para mí una verdad histórica, ¿no? No empezar a sacar más culpables, o como decía el general, que si es, que si no es, por un dicho. Al final del día yo creo que esto se politizó, se usó como una bandera. Creo que ahorita pues ni siquiera los encargados en turno pueden sacar algo más o algo nuevo de esto, porque no lo hay, que no sean dichos. Al final del día eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues para mí es un tema que debería ya de darle el carpetazo total y decir, bueno, es que esto fue lo que pasó, y ya darle esos tintes políticos, porque en sexenios pasados lo que se hacía, pues el político en turno, ¿no?, que quería algo, empujaba ese tema y lo empujaba y lo empujaba y le empujaba y le echaba más leña al fuego. Y pues ahorita, ¿qué pasó? Al final del día no han resuelto nada, como lo vuelvo a comentar. En 4 años, ¿qué tenemos nuevo? ¿No? Señalado a 2 personas, bueno, pues sí, y luego, o sea, ¿qué va a pasar, no? Bueno, yo no veo claro. 90 personas liberadas. Exactamente, ¿qué te dice eso? Por un juez penal de Tamaulipas. Yo creo que sí está como extraño, ¿no?, que vayan a litigar un caso a Tamaulipas cuando esto pasó en Guerrero. Pero bueno, yo creo que un punto que justo estás mencionando, Javier, es qué tan buen trabajo está haciendo la Fiscalía ahora que retomó el caso después de ser transformada de PGR a Fiscalía General. Bueno, tan mal hecho está que ya se comenzó una indagación contra el juez, precisamente, que liberó a más de 90 personas inculpadas directamente involucradas en el caso. Y me equivoqué de uno de los municipios, es Huitzuco. Entonces, esto es muy importante. Claro que hay responsables, claro que hay nombres, hay quienes tomaron decisiones. ¿Dónde están? Ya lo están liberando. Exacto, ¿no? Y como bien decía Antonio en su intervención anterior, hay quienes están directamente involucrados en esa responsabilidad. Carlos, ¿qué estamos haciendo? De verdad, ¿eh? Como bien señalabas, ¿hasta dónde se va a seguir la investigación? Si ya tenemos todos los elementos, hay videograbaciones, testimonios, documentos, fotografías. Y luego, creo que hay una cantidad de intereses, pero brutales, ¿no? Y de protección y creo que ya es falta de voluntad. Los protocolos de Palermo, que es lo más avanzado que tenemos a nivel internacional, del año 2000, para que haya crimen organizado se necesita protección del poder político local. Así es. No hay más. Okay. Pues Antonio, desde el punto de vista de derechos humanos, ¿crees que se ha hecho un aplaste brutal por todos lados? O sea, hablando como de la ciudadanía, evidentemente de las 43 víctimas, de sus familias y de nosotros como ciudadanía para tener este asunto de la verdad. Justo eso quería hacer 2 anotaciones, digamos. Primero, destacar que estamos ante una violación a derechos humanos, y cuando son violaciones a derechos humanos es porque participó por acción u omisión la autoridad. Si solo fuera crimen organizado estaríamos ante delitos. Sabemos que participó activamente o pasivamente. O pasivamente. Claro. Eso es lo primero que hay que colocar. Estamos ante una violación a derechos humanos. Luego, entonces, desde esa perspectiva, abordar las violaciones a derechos humanos al menos tiene 3 consecuencias. 1, castigo a los responsables. 2, reparación del daño. Y yo quisiera hacer hincapié en la siguiente: garantías de no repetición. Claro. Si el caso Ayotzinapa, no es abordado con la profunda seriedad que lo merece, estamos ante una realidad cruel de que vamos a seguir teniendo en este país, a lo mejor no normalistas, pero sí jóvenes, personas indígenas. Pensemos en toda la composición de nuestro país, desaparecidas, violentadas en sus derechos humanos, y no tenemos herramientas hoy para que eso no siga ocurriendo. Claro. Ahí yo coloco. Sí, porque ya pasamos con el asunto del ejército todavía. A final del día ya está pasando, o sea, no estamos lejos, eso ya existe, y con una presidenta de derechos humanos que tenemos a modo del gobierno, que en realidad no señala absolutamente nada y está más de parapento, porque esa es la verdad de las cosas, pues muchísimo menos vamos a avanzar en el tema de derechos humanos en este país. Sí, no, la cosa que... Totalmente. Justo creo que el punto que sí le diste totalmente a José Antonio es que, bueno, ok, también castigamos a todos los que quieras, reparamos el daño,
llegamos a ese punto. ¿Cómo vamos a garantizar que esto no va a volver a pasar? Claro. Ahorita no hay la garantía, ¿eh? No, bueno, y yo creo que No hay. difícilmente la vamos a tener. Oigan, vamos a ir a un pequeño corte. Ahorita regresamos. Vamos a despedir a Javier Oliva, que tiene otro compromisillo, pero nos quedamos con José Antonio y con Gonzalo para continuar en la discusión sobre este tema, el caso Ayotzinapa. ¿De qué te estás riendo? De regreso con José Antonio Lara Duque, el diputado Gonzalo Espina Miranda, para seguir desmenuzando, ¿no?, este caso tan rebuscado, una maraña de corrupción que creo que me gustaría saber tu opinión, Gonzalo. ¿Crees que este es el caso de corrupción más escandaloso en la historia de nuestro país? No, por supuesto que no. Yo creo que es un caso de procuración de justicia, no un tema más allá de corrupción. Como bien lo decimos, por supuesto que hubo corrupción o colusión de las autoridades municipales con los grupos delictivos y con la policía, ¿no? Eso queda claro. Pero el tema en realidad es la procuración de justicia. ¿Qué quiere decir? Pues que no hay realmente los culpables tras las rejas, ¿no? Porque pues si no ya le hubieran dado carpetazo a la verdad histórica según el gobierno que tenemos ahorita, ¿no? A final del día, eso es lo que yo creo. Estamos ante uno de los casos más lamentables de procuración de justicia que falta, que ha sido totalmente ineficaz. Y sí, ese es el tema, ¿no? O sea, un tema de falta de procuración de justicia más que todo, ¿no? Y falta de capacidad, ¿no, José Antonio? Porque digo, yo creo que en algún punto hasta al mismo gobierno de Peña Nieto en su momento le convenía llegar e investigar correctamente este caso, porque digo, el atroz se volvió un caso nacional, incluso internacional, y hasta haciendo, digamos, pensando mal, ¿no? Por este asunto, hasta de conveniencia política, estaba en su interés investigarlo correctamente. Mucho, creo yo, que tuvo que ver con la incapacidad y la falta de pericia e ineficiencia que tuvo la PGR y ahora Fiscalía. Sí, y lamentablemente yo tendría que subrayar que es consecuencia de que tenemos un sistema de justicia penal en este país derrumbado. Federal y cada uno de los estados tenemos fiscalías, antes procuradurías, que no saben de actos de investigación y me voy a atrever a decirlo así, a veces ni siquiera es una actitud de mala fe. Es de ignorancia. Es de ignorancia, es de incapacidad, de falta de presupuesto, de falta de formación. Es decir, estas cuestiones de investigación científica técnica que vemos en las series y en las películas, está en las series y en las películas. Ahí se ven muy bien, efectos especiales, ¿no? Y toda la sí, paranoia. pero en la realidad mexicana no tenemos una investigación de ese matiz. Y eso tiene, claro, yo puedo coincidir en que hay funcionarios que pueden estar por motivos políticos, funcionarios públicos, que pueden estar por motivos políticos en prisión. Pero le voy a dar un poquito la vuelta a la moneda para decir, hay cientos, si no es que miles de personas, particularmente jóvenes, pobres, incluso hasta lo tengo que decir, morenos, que por esa condición están en prisión. Y eso demuestra que no solo que falta mucho que hacer, sino para relacionarlo con nuestro tema principal, claro que yo me atrevo a decir también, la Fiscalía, bueno, en ese momento Procuraduría, en buena medida también fue una falta de debida diligencia, de debida investigación, y he aquí las consecuencias que nos tienen hablando 8 años después, con un acto que sigue, y eso nos guste o no, tenemos que reconocer que sigue en la impunidad. Sí, claro, no, bueno, me queda Totalmente claro. Y aquí... que yo coincido mucho en ese tema que dice José Antonio. A ver, yo creo que sí, es evidente que los gobiernos son política y demás, ¿no? Pero yo creo que un fiscal general de un estado, de la República, un secretario de Seguridad Ciudadana, son perfiles totalmente técnicos. Deben ser, más allá de un compromiso político, deben de ser gente totalmente capacitada para el cargo, porque si no vemos nulos resultados en muchos de los casos. Eso sí es totalmente lamentable, sí quedamos a deber mucho en procuración de justicia, porque sí hay que decirlo. A veces la gente se confunde mucho, es que es un tema de seguridad. No, a ver, la seguridad es preventiva, que es un ejemplo, ¿no? Detienes 10 ladrones, la procuración es que esos 10 los proceses. Si tú, de esos 10, caso real, sueltas a 9,
No, pues el tema es de procuración de justicia, porque la policía federal, local, municipal los puede estar deteniendo, pero si tú no los procesas, los tienes en las calles delinquiendo. Y ahorita pues tenemos un sistema de justicia que es una puerta giratoria y es una risa, y tenemos un presidente diciendo que abrazos, no balazos, y que los delincuentes deben de tener más derechos que las personas. Pues, ¿qué te digo, no? No, ahí es donde entro yo un poco en conflicto, porque, no sé, seguramente lo vieron. Hay videos de Tomás Herón, de la Agencia de Investigación Criminal, torturando a gente para confesar, ¿no? Y eso fue en 2014, 2015. No estamos hablando de la época de la Dirección Federal de Seguridad. Desde ahí ya se ve que el proceso de investigación, de recabación de pruebas y testimonios estaba hecho con las patas. Viciado, totalmente. Y por eso, yo creo que en gran medida es que han liberado a tantas personas en los juicios que están. Que no necesariamente todas pueden ser inocentes, ¿eh? Desgraciadamente. No, pero ya, sí, como con eso vicias. Sí, ya lo vician. Vale sorbete. Ese es el problema, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Y tristemente, pues, no tristemente, o sea, y eso tiene que ver con el nivel de derechos humanos que queremos llevar, ¿no? José Antonio, para que aplique a todos. Es que tenemos que decirlo así. La tortura no es una técnica de investigación. No lo es. Ni de procuración de nada. No creo que la tortura sí. Coincidimos, no es técnica de nada. Pareciera no, que es el común denominador en este país. Ese es el problema. Y efectivamente, puede haber quien haya cometido algún delito. Y la primer lógica es, no por torturarlo es inocente. No. Exacto. Pero el método no fue el adecuado, el método no fue el adecuado, ¿no? Exacto. No, pero no tortures, porque hay métodos de investigación apegados a la ciencia, a la tecnología, digamos como algo que llaman civilización, ¿no? Sí. Para que exista una verdad histórica y jurídica que justo nos lleve. Hay una máxima en la Constitución que a mí, cuando sale la oportunidad, la subrayo. El principio es que no haya culpable que quede impune, pero que tampoco haya inocente que no esté protegido. Ese es nuestro parámetro de impartición de justicia, que por la falta de una debida procuración, tenemos el país volteado. Totalmente. Tenemos inocentes en las cárceles, llenándolas, y culpables en libertad. Un poco de lo que hemos visto estos 8 años, ¿cómo ven que vaya a terminar este caso? Pues en otro circo yo te puedo decir que, a ver, si ya no lo resolvieron en 5 minutos a final del día, creo que el gobierno ya no sabe cómo salir de esta maraña. ¿Tú crees que ya están así como la papa caliente? Ya, sí, está totalmente viciado. Digo, a final del día, ahorita, pues ¿a quién más vas a culpar? O sea, pues sí, los culpables directamente los estás liberando por lo que tú quieras, pero al final del día está comprobado, hay pruebas que la policía estuvo inmiscuida, que el presidente municipal en turno estuvo inmiscuido, por lo menos en ese nivel, los culpables materiales e intelectuales de ahí. Para arriba a lo mejor le puedes investigar, pero estamos hablando, lo estás liberando, ¿no? Al final del día. Pues entonces yo no veo cómo puedas llegar a una verdad histórica de qué, de decir que en lugar de que los quemaron aquí, los quemaron acá. ¿Esa es tu verdad histórica? Yo ya no veo de dónde el gobierno pueda sacar, bueno, sí veo de dónde porque siempre saca más culpables y pues al final del día siempre andan inventando cosas, ¿no? Y ellos siempre tienen otros datos, ¿no? Que eso es lamentable, suena a broma, pero así es como se está manejando el gobierno actual, la Procuración de Justicia y todo este tipo de temas. Yo veo que esto, pues ¿qué le vas a resolver al final del día? No le ha resuelto nada, no tenemos nada nuevo, son 4 años, le quedan 2. Y además, bueno, yo creo que hasta menos porque empezaron con sus campañas, por cierto, anticipadas los del grupo en el poder. Entonces yo no veo de cómo lo vayas a poder resolver, ¿no? Como la delincuencia, como muchos de los temas que se quedaron por resolver y al contrario se empeoraron. ¿No? Eso es lo que yo veo, ¿no? O sea, esto yo no le veo que vaya a tener un buen fin, por lo menos en este sexenio, y pues habría que ver, ¿no? Pues qué tristeza. José Antonio, en 30 segunditos, ¿cómo ves que fue? A lo mejor voy a sonar un poco más romanticista, pero creo que el enfoque que habría que apostarle es a la construcción de una narrativa que construya la imposibilidad de que estos hechos vuelvan a ocurrir. Solo hago una comparación, ya viene la fecha. Hoy hablar de agresiones o de masacres a estudiantes es complicado con el gran planteamiento 2 de octubre. Claro. ¿No? Sí, llevamos ese tipo de tragedia ayuda, ¿no? Llevamos muchos años y aún así podríamos decir que del tema 2 de octubre faltó qué hacer. Sí, clarísimo. Pero hay una construcción social. Yo espero, y con esto cierro, que Ayotzinapa aporte históricamente a este país
a la consolidación de la defensa de los derechos humanos, sobre todo de estos sectores vulnerables, de los jóvenes, de los estudiantes, porque son quienes suelen recibir las violaciones. José Antonio Lara Duque, muchas gracias por estar aquí. Diputado Gonzalo Espina Miranda, un gustazo. Qué bueno Muchas gracias. acá, Gracias a ustedes. Y oigan, nosotros nos vamos a ir a un cortecillo, regresamos con más para todos ustedes. No se vayan. ¿De qué te estás riendo?